Continuando con las conferencias de este día, vamos a entrar a la penúltima conferencia del día. En realidad es la 16ª de este congreso y tenemos el honor de contar con la presencia del ingeniero Everett Krebs. Él es ingeniero y PhD en química sintética orgánica en Georgia Institute of Technology, es director de AD en Ingevity Pavement Technology y dirige el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para la empresa e industria del asfalto. Por más de 35 años viene desarrollando numerosos programas de investigación para crear nuevos productos emulsionantes y aditivos para el mantenimiento, rehabilitación y construcción de pavimentos. Es inventor del Evotherm. En 2017 fue nombrado presidente de la Asociación de Asfalto Modificado de los Estados Unidos. Todos sus trabajos están documentados en diversas publicaciones y patentes. Ingeniero Krebs, adelante con su conferencia, por favor. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla acá. Pues, pues como Germán dijo, es un gran placer estar acá esta noche para hablar de mezclas tibias aditivadas, no toda la categoría de mezclas tibias, pero solamente las mezclas tibias aditivadas. Y esta noche vamos a enfocar más en los beneficios que nos puede ayudar, que puede ayudar la industria en nuestra marcha mundial, puedo decir, así es ser honesto. La presentación voy a dividirlo en dos partes esta noche. En la primera parte voy a presentar unos pocos ejemplos de entre muchos, pero en áreas de tiempo hablo solamente de un pequeño grupo de ejemplos, unos selectos ejemplos de los resultados de estudios reológicos que muestran el efecto de reducir temperaturas de producción o temperaturas durante producción, y por reducir las temperaturas durante producción proporcionamos una amplia gama de importantes beneficios que se manifiestan en el comportamiento de las mezclas o del pavimento. Y en el segundo parto voy a mostrar algunos ejemplos de cómo la reducción de temperaturas durante la producción de la mezcla está manifestándose en mejor resistencia a formación de grietas, usando los modelos de fatiga que nosotros llamamos MPDG, y también otro modelo que nosotros usamos aquí muchísimo, que se llama el modelo de FlexPave. Y con estos dos modelos, usando datos, como dice acá, datos de pruebas en el campo y también datos que conseguimos de estudios en el laboratorio, de pruebas de ensayos en el laboratorio, podemos mostrar cómo las mezclas tibias proporcionan muchos beneficios, pero principalmente lo más importante en el contexto de esta presentación es una vida del pavimento extendida versus mezclas en caliente. El año pasado, casi exactamente un año pasado, tuvimos la oportunidad de hablar de mezclas tibias también. Y si ustedes estuvieron en ese congreso, escucharon que nosotros hablamos de los 13 beneficios principales que han estado establecidos con el uso de mezclas tibias. Los tres objetivos que están aquí en azul fueron los primeros objetivos que quisiéramos alcanzar cuando inventamos mezclas tibias aditivadas en 2003. Como tuvimos que responder a ese estudio publicado por la Organización de Salud Mundial, que dijo que
el trabajador que estaba al lado en el sitio de construcción de pavimentos asfaltos tuvo un alto riesgo de conseguir una alta probabilidad de conseguir un tumor en los pulmones. Así que tuvimos que desarrollar una nueva tecnología para bajar las emisiones de las mezclas, emisiones en las plantas para mejorar condiciones ambientales, también reducir gases en el sitio de obra para proteger los trabajadores y también necesitábamos una tecnología para reducir o ahorrar el uso de combustible para reducir la producción de gases de efecto invernadero, el óxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y el metano. Pero al fin, después de 17 años de uso de la tecnología, descubrimos o aprendimos, mejor dicho, que fueron esos 10 objetivos aquí en verde que fueron los objetivos prácticos, los beneficios prácticos que motivaron las contratistas en todo el mundo a adoptar mezclas tibias aditivadas. Causó, como dice acá, el boom en el uso de MTA en los Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Así que, como había mencionado, dividimos la presentación en dos partes. Parte 1 es donde investigamos el efecto en la rheología del asfalto por reducir temperaturas durante producción. Hay una diapositiva, una sola diapositiva de la historia de esto, porque es importante conocer o reconocer que hay mucha gente, por más que 100 años, que han publicado información que nos dice mejor reducir temperaturas durante producción que usar temperaturas altas. Hay beneficios que cuando reduces temperaturas y hay desventajas cuando usas temperaturas muy altas. Y hay una historia de eso. Yo he seleccionado 3 ejemplos de eso. También y después vamos a investigar unos pocos ejemplos de resultados de estudios que hemos hecho en el laboratorio por variar la temperatura en el horno de RTFO que simula fabricación de mezclas en la fábrica y se puede ver el efecto de temperaturas diferentes, reducidas en el RTFO, y después vamos a mostrar algunos datos acerca de cómo el efecto de temperaturas reducidas en el RTFO, en el horno RTFO, translacen a efectos durante envejecimiento en el horno PAV, que representa envejecimiento en el campo. Aquí es la historia, la breve historia, y me gusta mencionar el trabajo de ese señor Edmund, se llamaba Edmund de Schmidt, fue un Bélgico, y en 1881 él publicó un patente en los Estados Unidos donde él mostró el efecto de diferentes temperaturas en endurecimiento del asfalto, que temperaturas altas causan un mayor endurecimiento que temperaturas bajas. Y me gusta mostrar o mencionar a este señor porque en los Estados Unidos lo llamamos a ese señor Edmund de Schmidt como el padre de pavimentación, porque él puso el primer pavimento asfáltico en la ciudad de Newark, New Jersey, en 1871, pero ese pavimento falló porque estaba usando un residuo de un pozo de Virginia Oeste y fue demasiado blandito, así que él falló, así que él tenía que descubrir una forma de mejorar, endurecer su asfalto, y consiguió ese patente en 1881. Y años después, 40 y 50 años después, el ingeniero Oiber descubrió qué efecto tenía exposición al aire
y también exposición al sol y oxígeno endurecimiento del asfalto. Y hoy día, en los 90s y en este siglo, el Clayton Peterson, el señor muy conocido por establecer la conferencia de Peterson Conference en los Estados Unidos, él había descubierto que usando diferentes temperaturas causa mucha oxidación del pavimento. Lo más alto la temperatura de producción, lo más duro llega a ser el asfalto. Así que en el laboratorio tenemos la habilidad de investigar qué etapa en la vida de un pavimento, qué etapa, producción aquí en la foto a la izquierda o durante su vida de servicio en el campo, en qué etapa estamos, en qué etapa podemos controlar el envejecimiento, el endurecimiento del asfalto. Y es en esta primera etapa, durante producción de la mezcla, que podemos controlar las condiciones para prevenir que el asfalto se oxida demasiado, que se endurece demasiado. Y, por eso, y si podemos controlar eso, podemos conseguir muchos beneficios durante la vida del pavimento que producimos con ese asfalto. En el laboratorio, como todos sabemos, usamos dos aparatos para simular producción en la fábrica, durante producción de la mezcla. El primero es ese Rolling Thin Film Oven, el RTFO, y todos son familiar con esto. Y para simular lo que pasa durante servicio en el campo, durante la vida de un pavimento, nosotros usamos el horno de PAV, Pressure Aging Vessel. Y hay estándares para el uso de todos de estos dos equipos. Pero en el laboratorio podemos ver si cambiamos la temperatura en el RTFO, si cambiamos la temperatura de oxidación para simular lo que pasa a diferentes temperaturas durante producción en la fábrica, podemos ver el efecto que tiene temperatura. Y aquí en esta gráfica acá, yo muestro aquí en esta primera gráfica el cambio en el asfalto. Es un asfalto de grado PG 6422 y se puede ver que al principio tenía un módulo complejo dividido por el sin delta alrededor de un kPa, pero durante el efecto por el efecto de RTFO a una temperatura de 177 grados centígrados, se puede ver que subió como 5 veces a un módulo alrededor de 5 kPa. Y si miramos lo que pasa cuando bajamos la temperatura a 163 grados, que es el estándar durante el uso del horno RTFO, se puede ver que el efecto es mucho menos durante el ciclo de RTFO. Aquí durante PAV no hay mucha diferencia acá. Pero aquí en el RTFO es sumamente diferente. Y si bajamos la temperatura más a la temperatura típica de mezclas tibias aditivadas, se puede ver el efecto más aquí. En esa curva azul, el endurecimiento en términos del módulo complejo acá es la mitad o menos. Así que también podemos calcular, usando estos datos, podemos calcular un dato que yo llamo la velocidad de envejecimiento. Y lo calculo solamente por esta ecuación. El valor de rigidez después de
el efecto o después de tratamiento con RTFO, menos el valor de rigidez al principio, lo que nosotros llamamos el ODSR, dividido por el tiempo. Durante el tiempo de 1.38 horas es el tiempo estándar del tratamiento en el RTFO. Y se puede ver que en este caso acá, que cuando bajamos la temperatura a 135 grados centígrados, el ritmo, si puedo decirlo así, el ritmo de envejecimiento en unidades de kPa por hora es 0.77. Si subo a la temperatura estándar, es 1.24 y subo aún más a temperaturas típicas aquí en este país, especialmente en otras partes del mundo, Asia y Europa. Es muy común tener temperaturas de 175 grados centígrados. Se puede ver que el ritmo de envejecimiento es doble. Aquí es triple, casi triple de la temperatura de lo que llamo la mezcla tibia activada acá. Y aquí son las diferencias en por ciento. Menos 38% menos que el estándar, aquí usando temperaturas típicas de mezclas tibias, y 87% más del estándar si usas temperaturas comunes en muchas muchas regiones del mundo. Y hay un costo también al uso de temperaturas altas. Y aquí tenemos una gráfica de pérdida de masa durante el tratamiento en el horno RTFO. Pérdida de masa versus la temperatura del horno RTFO durante el tratamiento. Y son datos de 7 diferentes ligantes asfaltos que conseguimos de todo el mundo, y se puede ver que las diferencias pueden ver muy grandes. Y esta temperatura 325 grados Fahrenheit es el estándar en el RTFO, y se puede ver que estás perdiendo mucho del asfalto, está vaporizando. Pero aquí, alrededor de 275, mucho menos. Y hay un costo. La pérdida de masa es, como digo acá, es muy costoso. Aquí doy un ejemplo. En este ejemplo digo que en una región, un país, una nación, producen 100,000 toneladas de mezcla por año. Y si el contenido de asfalto promedio es 4%, eso es 4 millones de toneladas de ligante al año. Y si pierdes 0.2%, que es acá, que es menos de lo que observamos a 325 grados, si pierdes 0.2%, es 8,000 toneladas de ligante perdido. Y eso podía producir 200 toneladas. Ese 8,000 toneladas de ligante perdido, de asfalto perdido, podía producir 200,000 toneladas de mezcla. Y si el costo de cada tonelada de mezcla, de costo del ligante, del asfalto perdido, es $450 US, sería una pérdida de 3.6 millones de dólares cada año. Y si el costo de una tonelada de asfalto es $68, sería una pérdida de 13.6 millones cada año. Y si convertimos esas toneladas perdidas en millas, sería una pérdida de 253 carriles millas a un espesor de 2 pulgadas. Sería una gran pérdida de oportunidad si estás vaporizando el asfalto sin usarlo. Así que reducir tiempos es sumamente importante. Gracias a Dios que cuando estás usando mezclas tibias, el rango típico de mezclas tibias, WMA es mezcla tibia en inglés,
el rango es entre aquí, 115 a 140 más o menos, 135 más o menos. Y se puede ver que el punto de cambio es alrededor de acá. Aquí con este asfalto PG 6422, 3 diferentes asfaltos, que se puede ver que el cambio empieza alrededor de acá. Así que si puedes bajar la temperatura, evites la pérdida aquí que observes a temperaturas más altas. También hay otros beneficios y aquí muestro una gráfica en donde se puede ver si mantienes temperaturas bajas durante producción de la mezcla que nosotros representamos o simulamos con el horno RTFO, se puede preservar la resistencia del asfalto a formación de grietas térmicas. Así que lo que tenemos en esta gráfica, aquí en el eje Y, son las temperaturas de falla o baja temperatura de falla térmica, menos 20, menos 22. Estos asfaltos fueron de grado menos 22, así que puse una línea aquí para mostrar el límite y se puede ver que la mezcla producida acá, en la leyenda acá dice que la mezcla típica asfáltica de mezcla en caliente producida a 177 grados centígrados es esta curva en roja y has perdido tu resistencia a formación de grietas térmicas al principio. Al momento que producemos esta mezcla, vamos a tener una mezcla que no funciona en el clima donde vamos a construir el pavimento. Esa mezcla producida a una temperatura más baja, a 163 grados centígrados, sí, al principio estuvo bien, pero después de 40 horas en el PAB, el eje X es horas en el PAB, y horas en el PAB, 20 años significa alrededor de 5 a 10 años en el campo, 40 es 10 a 15 años y 60 es 15 a 20 años en el campo. Se puede ver que sí, al principio este pavimento va a funcionar, pero después de 10 años, más o menos 7, 10 años, va a perder su resistencia a temperaturas bajas en la región que tiene un clima donde la temperatura puede bajar abajo de menos 22 grados centígrados. Pero si enfocamos en la cuadrada azul, esta mezcla que fue producida con el asfalto virgen de grado 6422, pero con 10% de asfalto reciclado y con mezcla tibia aditivada, y a una temperatura de producción de 135 grados centígrados, se puede ver que esta mezcla nunca, por 15, 20 años, nunca va a tener, no van a tener ningún riesgo que esa mezcla, ese pavimento va a tener o va a formar grietas durante el invierno si la temperatura cae abajo de 22 grados centígrados. Solamente por producir la mezcla a una temperatura baja, en este caso 135 grados. También hay un variable que medimos con los asfaltos en el laboratorio, y esta medida, esta propiedad se llama el delta TC, y el delta TC es una propiedad que nos da información acerca de la propensidad, la probabilidad que un asfalto o un pavimento va a formar grietas durante su envejecimiento. Y esa propiedad delta TC es igual a la temperatura
donde es igual a es la suma de temperatura donde el estrés durante en la prueba de fluencia flexura, donde el estrés, temperatura de estrés, donde estrés es igual a 300 megapascals menos la temperatura donde la pendiente de la tangente de la curva del log de estrés con el log de tiempo es igual a 0.3, ese delta TC nos da información acerca de la propensidad o probabilidad de un asfalto a resistir formación de grietas durante su envejecimiento. Así que otra vez tenemos horas de PAB en el eje X acá, 5 años, 20 horas, 40 horas, 10 años, más o menos 60 horas, digo 15, 20 años. Y así que se puede ver que las mezclas tibias, las mezclas producidas a temperaturas bajas, esas dos mezclas que vimos en la gráfica anterior, no alcanzan a ese nivel ni el nivel de peligro que en el sur del país nosotros tenemos mucho cuidado si las propiedades llegan a ese nivel de menos 2.5 valor de delta TC, es el nivel donde tenemos que tener mucho cuidado y también nunca llegan acerca de la temperatura de falla, donde hemos demostrado por estudios en el campo que si el pavimento, el asfalto llega a este punto, menos 5 delta TC, vas a tener muchos problemas con el pavimento en el campo. Pues, y la última diapositiva que quiero mostrar en esta parte primero es el efecto de temperaturas bajas en el parámetro que nosotros llamamos el Glover-Roe parámetro. Y esta es la definición del Glover-Roe parámetro y es el módulo complejo multiplicado por el cosine del ángulo de fase cuadrada dividido por el ángulo del sine de ángulo cuadrada. Y eso corresponde a la probabilidad de un asfalto a formar grietas durante envejecimiento. Y se puede ver si usamos esos parámetros y convertimos esos parámetros a un porcentaje de vida restante por esta ecuación, podemos conseguir una curva, las curvas como se ve acá. Y eso se ve muy semejantes a las curvas que nosotros conocemos, que nosotros llamamos las curvas de Kendall, que son la deterioración de un pavimento. Aquí, por el curso de años, aquí en el eje X, se puede ver que el pavimento está perdiendo su calidad. Puedo decirlo aquí. Aquí, si el parámetro o el porcentaje de vida recente es 90-100, es un pavimento muy satisfactorio. Aquí, a este nivel, empiezas a perder finos y es el empiezo de fin, cuando empiezas a perder finos del agregado fino. Y aquí en esta zona vas a ver formación de grietas y aquí el pavimento tienes que rehabilitar, quitar y reemplazar el pavimento acá. Pero el punto más importante, usando los datos que vimos anteriormente, es que en comparación a la mezcla típica en caliente, la mezcla tibia aditivada te dará 30%, una extensión de vida de 30%. Así que eso es sumamente importante en términos de sostenibilidad en el mundo ahorita, donde tenemos que enfocar en cómo vamos a mejorar
la sustentabilidad de los pavimentos. Aquí hay datos que muestran que esas condiciones del asfalto, esas propiedades, esos beneficios en los asfaltos traducen también a las mezclas, como he dicho. Aquí es en el eje Y, es el índice de CT, es un índice de formación de grietas. Y se puede ver que las mezclas en calientes producidas a 300 grados Fahrenheit, en este caso, son menores a las mezclas tibias adivadas. Así que el efecto de producir las mezclas a temperaturas bajas se puede ver en las pruebas en el laboratorio. Otra vez, aquí hay datos usando esos mismos o usando resultados de estudios en el campo y se puede ver si miras esos resultados y pones los datos que vienen del campo en el modelo de MPDJ, se puede ver que cuando usas temperaturas bajas, en este caso, baja significa WMA, las mezclas tibias en inglés es WMA, en comparación a HMA, que es la mezcla en caliente, se puede ver que hay un mejoramiento de 47% en extensión de la vida o en resistencia a falla por formación de grietas o en el número de ciclos falla en los estudios de fatiga, 47% en este caso de un estudio hecho en los Estados Unidos de South Dakota, otro aquí en South Dakota, SDS South Dakota con limestone, 33%, en Nevada, NB es Nevada, y se puede ver 18% mejor, en California con un agregado granito, 12%. Y todo eso está publicado en esta publicación acá. Voy a saltar porque en aras de tiempo yo creo que tengo que saltar a los últimos. Aquí, usando los modelos que son, es ese mismo estudio que acabo de mencionar, y se puede ver acá otras propiedades de los pavimentos en el campo en una comparación en el campo de mezclas en caliente con mezclas tibias adivadas. Midieron grietas longitudinales, grietas transversales y ahuellamiento, y se puede ver los resultados con la mezcla en caliente y mezcla en adivada y el mejoramiento, por ciento de mejoramiento. Y solamente por bajar la temperatura, o principalmente, debo decir, por bajar la temperatura. Y este estudio es de 15 proyectos en 11 estados, con una diferencia de temperatura por promedio de 40 grados Fahrenheit entre la mezcla tibia y la mezcla en caliente. Y si en este mismo estudio hay una comparación de mezclas tibias espumadas con mezclas en caliente, y se puede ver que los resultados son muy, muy diferentes. Hay más grietas transversales en la mezcla tibia espumado, más grietas longitudinales, y esto es de 10 proyectos en 9 estados, con una temperatura promedio de diferencia entre tibia espumado y caliente de 46 grados Fahrenheit. Pero el punto de todo eso es que nosotros podemos usar estos modelos para predecir y para mostrar que el uso de temperaturas reducidas durante producción de la mezcla resulta en mejor propiedades, mejor rendimiento del pavimento durante servicio. Y aquí es otro ejemplo de resultados de otro estudio. Esto es de Richard Kem de la Universidad del Estado de Carolina del Norte.
quien es el autor de este modelo de FlexPave, y él observó los resultados, son los resultados de daño, área de grietas en el eje Y acá, de 3 o 4 diferentes mezclas tibias. Aquí el mezcla tibia de cera, el control, mezcla tibia de espumada y mezcla tibia aquí abajo, casi nada, ningún cambio aquí de mezcla tibia aditivada. Y aquí, usando ese modelo de FlexPave, se puede ver la misma tendencia, el mismo padrón. Y aquí también, usando el modelo de MPDG de Texas, se puede ver la misma tendencia. En la mezcla tibia activada muestra menor daño durante su vida, y aquí son meses en el eje X. También otros datos que muestran que las mezclas tibias se pueden funcionar en el campo por más tiempo sin formar grietas, y principalmente es resultado de reducción de temperaturas de producción. Así que al fin quería concluir con algunas preguntas. Dice conclusiones, pero es más como una pregunta retórica, que en el mundo hoy tenemos 137 naciones que tienen políticas con objetivos de ser cero neto por el año 2050. Y también tenemos que considerar, si tenemos esas metas, ¿qué va a hacer nuestra industria? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos hoy o en 5 años? ¿Qué herramientas vamos a usar para contribuir positivamente a esa marcha hacia cero neto? ¿Qué herramientas tenemos? Pues una que tenemos en la mano hoy día son mezclas tibias, y ha estado probado por 17 años en todo el mundo, y ha proporcionado un excelente rendimiento en los pavimentos. Así que tenemos hoy día una solución para el objetivo de convertir nuestra industria a una industria de cero neto. Gracias. Ingeniero Klett, gracias por su participación.